buenas tardes. Gracias por venir a esta presentación del Festival de Cine de Gijón. Es una presentación muy especial de un proyecto que se llama 70 Teclas. Y bueno, pues nos lo ha propuesto em, Alfonso. Alfonso Suárez, perdón, a quien tenéis aquí, guionista, director, cuyas películas, bueno, muchas de ellas habéis podido disfrutar en el festival. Tenemos también a la guionista Alicia Luna, que es guionista, entre otras películas, de Te doy mis ojos, de Itziar Boyain, por la cual recibió el Goya al mejor guión. Y la verdad es que es un placer teneros a los dos aquí para presentar este proyecto. Un proyecto que es también una asociación. Bueno, ahora nos podéis explicar un poco cómo funciona. 70 teclas, 70 guionistas y que se propone sobre todo la edición y reedición de guiones de cine español. Lo primero que quería, bueno, pues eso, preguntaros un poco cómo surge el proyecto, que bueno, como me comentabas antes, Alfonso, y perdona el lapsus, que esos momentos Nada, va Alberto, no uno de te una preocupes. presentación a otra, No pasa nada. que surgía por un lado Carlos López y por otro lado Alicia Luna como un poco Sí, yo creo que son los padres los padres de la de la criatura. criatura, Padre y madre. padre y madre. Sí. ¿Responde? Sí, Respondo no, yo. claro. Sí. Bueno, pues este proyecto de 70 teclas surge de una manera un poco peliculera, porque surge en un funeral. Cuando se murió Jesús, que era el dueño, junto con María, de la librería 8 y medio, que es una librería que hay en Madrid de cine, de libros de cine, ellos a su vez tenían una editorial abierta, y en esa editorial había una colección que se llamaba Espiral, y publicaban guiones, ¿no? Entonces los guionistas y los alumnos de guión, yo tengo un alumno por aquí, os digo, pues tirábamos mucho de estos guiones y de repente se dejaron de publicar porque 8 y media pasó por una crisis económica fuerte. Entonces, en el funeral de Jesús, Carlos y yo le dijimos a María, hay que hacer algo en homenaje a Jesús y a todo lo que nos había ayudado siempre, a todos los cineastas que siempre publicaba o editaba en su editorial los libros que se nos ocurrían, de análisis de guiones, o editaba los guiones. A mí me publicó mi primer libro, que era Matazo al guionista, me llevó a la feria del libro, y teníamos en el stand de al lado a Vargas Llosa, entonces había una cola gigante y nadie le interesaba mi libro, pero bueno, él publicó el libro y estaba allí. Hacía muchos esfuerzos Jesús y María para levantar el cine en español, sobre todo. Y bueno, de ahí surge 70 teclas, ¿no? De cómo podemos hacer para que los guiones se sigan publicando, porque ya no hay editoriales interesadas, porque no se venden tantos, pero sí los guiones y los guionistas y los alumnos, como digo, pues necesitamos leer guiones, ¿no? Y entonces se nos ocurrió una idea, Carlos López y a mí, que era la de que los guionistas participáramos, ¿no? Que colaborásemos, que pudiéramos pagar la edición. Nos pusimos a hacer números allí mismo en el funeral. ¿Cuánto cuesta un libro, editar un libro? Pues esto vale 2.000 euros o 3.000 euros. Pues, ¿cuántos guionistas? ¿Y cuánto tenemos que poner? Y así empezó. Entonces, la parte divertida es que cada guionista que quisiera colaborar no se asociaba y elegía una tecla. Por eso se llama 70 teclas, porque empezamos siendo 70 guionistas, ¿no? Yo soy el retorno. Carlos, no sé qué tecla era. Carlos es la Z, me parece. La Z. Y el día que hicimos la presentación en 8 y medio, nos sorprendió que la librería se llenó, que vinieron muchos guionistas, que se apuntaron muchos más. Y desde entonces, pues mirad, se están publicando muchos guiones, y algunos son de cine, otros son de series, otros son antiguos guiones como Los peces rojos. Y además es asociativo, o sea, somos los guionistas quienes elegimos el guión que más nos ha gustado del año. Y ese es el guión que se edita. Yo, por ejemplo, no tengo ningún guión editado, pero hay otros que sí. Carlos sí, porque tiene el 11M. Hay otros guionistas que sí, claro. Y Ciar Boyain, que ha terminado el año pasado o hace 2 años, ¿no? Se hizo Maixabel, la hizo con Isa Campos. Este año los guionistas elegimos Maixabel y se va a publicar dentro de poco, sale a la venta. Entonces, como veis, es horizontal. Somos quienes elegimos el guión que más nos ha gustado. Y le paso la palabra a Alfonso, que tendrá muchas más cosas que contaros. Bueno, yo un poco pensando en esta presentación y en lo que vamos a hablar,
recordaba la última vez que vinimos al festival, porque Alicia y yo creo que es la segunda o la tercera vez que presentamos cosas, podemos hacer ya un tándem en el festival, y la vez anterior fue presentando un documental que hicimos hace unos años sobre el mundo del guión, que se llamaba Writing Heads, y una de las preguntas que se hacían en ese documental a una veintena de guionistas era si el guión era literatura o no era literatura. Y yo recuerdo que hay, en el documental hay como dos escuelas de pensamiento, dos tipos de guionistas, unos encabezados yo creo por Gonzalo Suárez o por Juan Tebar, que dicen que evidentemente es literatura, en el momento que es palabra escrita es literatura y que si Shakespeare es literatura y no ha escrito nunca una novela, pues los guiones tienen que ser novelas. Y por otro lado estaba Agustín Díaz Llanes, que decía que evidentemente los guiones no son literatura, porque los guiones están hechos, no están hechos para ser leídos, están hechos para ser una herramienta para que lo lea el director, primero para que los productores se animen a producirlo, luego para el director de fotografía, pero que en ningún caso para un espectador o para un lector, con lo cual nunca podrían ser literatura. Eh, bueno, las dos escuelas de pensamiento están ahí. Lo que sí que creo es que sea literatura o no sea literatura, o estén pensados para ser leídos o no, sí que está bien que estén pensados como estos para ser publicados, porque yo creo que es la mejor forma de ver eh, cómo se escriben los guiones. Muchas veces cuando decimos he visto tal película y tiene un guión muy bueno, pues en realidad no sabemos si ese guión es bueno o no es bueno porque lo que hemos visto es el resultado de que una vez que ese guión es cogido por el director, por los actores, por el montador eh, y reinterpretado, pues al final queda otra cosa distinta que no tiene que ser ni mejor ni peor, pero que no es el guión original. Aquí vais a ver el guión original de muchas películas en crudo, antes de que pase por todas esas fases. Y yo creo que eso es también interesante. Bueno, hay dos cosas. Lo del guión es literatura, para mí sí, 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 y le arranco la cabeza al que diga que no. Atano. Bien, Vale. me parece bien. Sí. Porque, a ver, si el teatro es literatura, Claro. que me venga a mí Tano a explicar por qué. Claro. Bueno, son discusiones que hemos tenido muchas veces, ¿no? Pero yo soy filóloga, estudié filología, entonces defiendo, ya veis, a sangre, que el guión es literatura. Y además es que también soy docente y necesitamos que los guiones se escriban bien. Tenemos una lengua magistral, no entiendo por qué se va a escribir mal, entonces es literatura. Ya está, es literatura. Es que es una tontería eso decir si es para que lo lea el fotógrafo o el director de foto, vale, pero es literatura. ¿Y el teatro qué es? Para que lo lea el ayudante de dirección del teatro también y los actores, ¿no? Claro. Pero se publican las obras de teatro y son muy frías, mucho más frías que un guión. Porque en una obra de teatro no se especifica nunca el estado de ánimo de los actores, esto va dentro del diálogo, ni tampoco se describen los escenarios y los lugares ni los espacios, ¿no? Se hace de una manera muy fría y muy técnica. En el guión, sin embargo, no es así. Se describe todo de una manera, tienes que utilizar los sentimientos y las emociones lo mejor que puedas, y es una literatura muy concisa. Así que es una literatura muy difícil. Por eso digo, arranco la cabeza al que diga que no es literatura, porque yo me dejo los ojos, el tiempo y la cabeza para conseguir cuando escribo un guión, que ese guión cuando lo lea la persona que va a dirigir le llegue al alma, si no lo ha escrito conmigo, que cuando lo lea la directora o el director de foto ya sepa qué luz quiere utilizar, para que cuando lo lean los actores no maten a preguntas al director porque están los sentimientos y las emociones ahí. Entonces es muy difícil escribir un guión. No diría más difícil que una novela, ¿no? Porque hemos estado hablando antes de escribir novela. A mí la novela me produce muchísimo respeto, pero el guión es muy difícil de escribir. Así que para mí es literatura. Y la otra cosa que quería decir, al hilo de, que no me acuerdo, que has dicho, No, tampoco yo, tampoco, no te creas. no me acuerdo. Pues ya está, No seguimos. sé. Yo quería comentar una cosa que es, por ejemplo, un caso que es el guión de Lolita de Nabokov, que al final la adaptación que hizo Stanley Kubrick, después Nabokov publicó el guión. O sea, es una novela, obviamente, que es una obra maestra para mí de moderna, sin duda la literatura moderna, como Lolita. Pues el propio Nabokov quiso publicar el guión, porque realmente lo consideraba como que tenía un valor artístico y no estaba del todo, bueno, no les disgustaba lo que había hecho Kubrick tampoco. De hecho, le gustaba la parte, sobre todo decía, de los moteles, aunque él decía que había metido más de esa parte, ¿no? De la parte final, cuando van por todos esos moteles, ¿no? Esa América profunda.
Y bueno, es interesante esto, ¿no? Cuando Ujú. de repente cobra ese valor, ¿no? Aquí hablamos de un gran escritor, por ejemplo, ¿no? Sí, Ah. sí, sí. Bueno, yo es que creo que es útil leer guiones. Ah, la otra cosa que quería decir, ya me acuerdo. Los guiones tienen muchas versiones. Cuando un guionista ya ha terminado el guión y ya se pasa a producción, para que trabaje todo el equipo, normalmente se suele hacer otra versión. El director o la directora muchas veces hace otra versión, que es la versión para rodar, ¿no? Y esa versión viene de hacer mesa italiana con con los actores, que eso es lectura de guión, ensayos con los actores, eh, adaptaciones a las localizaciones. Entonces, los guiones que veis en 70 teclas, en algunos, o sea, ese es el juego de la adivinanza, ¿no? ¿Cuál es el guión ¿Cuál que se está versión? leyendo Mm. aquí? ¿Cuál es el guión que se ha publicado? ¿El guión para rodar o la última versión del guionista? Esto lo tendréis que decidir Sí, vosotros. incluso está bien porque hay algunos que tienen como extras. Alejandro, si coges el que tienes de la trinchera infinita, cógelo. Mira ábrelo si quieres. En La la página marca. que está. Ahí se ven incluso anotaciones del propio guión de cómo queda después de que sea Ujú. trabajado. Sí. Que yo creo que para un guionista está bien porque además puedes ver incluso, el otro día hablándolo con Carlos, me decía, es que está bien porque incluso no solamente es para aficionados al cine, para alumnos que quieran escribir guiones, sino para los propios profesionales, para que un profesional vea la forma de escribir de otro. Y eso también viene muy bien, ves estilos de escritura. Hay guionistas que describen de una forma muy concisa y otros, en cambio, que eso mismo están durante media hoja para describir algo. Y bueno, estilos de escritura también es interesante apreciarlos. Sí. Yo me acuerdo en la colección Espiral, antes de que existiera 70 teclas, Jesús publicó El laberinto del fauno, que es un tocho así, porque viene con el storyboard que dibujó Guillermo del Toro, que dibujaba bien y con algunas cosas más. Y fotos, muchas fotos. Es muy interesante ver cómo en su cuaderno de notas los dibujos del monstruo este que hacía así con los ojos. Es muy interesante la casa, todo, ver cómo lo dibujaba y cómo consiguió transmitir a todo el equipo lo que quería, ¿no? Entonces yo creo que estos libros, leer guiones está bien, os invito a que lo hagáis. Sobre todo también esto que decía Alfonso antes, cuando un crítico dice que guión tan bueno o tan malo. Yo al principio, cuando era más joven, a veces me dolía muchísimo y conocía a los críticos porque yo había sido jefa de prensa. Entonces, a veces cuando me los encontraba, yo decía, ya te vale. Si no has leído el guión, ¿cómo sabes que el guión es malo? Ahora ya me río porque me da igual, ¿no? Pero de repente ven una película y dicen una actriz estelar maravillosa, que en un guión muy pobre, y te ríes, dices, ¿y qué sabe este crítico si la actriz ha hecho un papel de mierda? Porque es que no ha hecho el papel de la película. No lo puede saber porque no lo ha leído. Entonces, bueno, ya a mí ya me da un poco igual, pero la gente que empieza igual le es un poco doloroso. Yo estuve en la Junta de la Academia de Cine algunos años y entonces ahí conseguimos que que se publicara en la web de la Academia los guiones que son nominados a los Goya. Es complicado porque muchas veces tienen derechos editoriales y no quieren las cadenas o no quieren los productores, pero todos los que podíamos se publicaban, ¿no? Luego la web Blog Guionistas también los cogió, los recuperó y también se publicaban. Y es lo que estábamos intentando es que el mayor número de académicos pudiera leer los guiones antes de votar, porque votan la película más mona, más bonita o más ostentosa, pero como mejor guión. Dices, pero si no te has leído el guión, ¿cómo es el mejor guión? ¿Tú qué sabes, no? Pero bueno, esto es una andadura de kilometraje largo, ¿no? Pero no sé si se conseguirá alguna vez. ¿Se conseguirá? Bueno, no lo sabemos, pero est- ojalá, sí. Sí. Quería preguntaros por el caso concreto de los peces rojos del gran guionista gijonés Carlos Blanco, que no sé si fue de los primeros en editarse, pero bueno, yo fue el primero que llegó a mis manos gracias a Alfonso. Y además es una película que en mi primer año como director proyectamos en 35 milímetros, además en la laboral, y que creo que es una película muy importante para el cine español y para particularmente el cine hecho en Asturias. Entonces, un poco comentaros, bueno, pues un poco como qué significación tiene para ti este guión y un poco vino a inaugurar un poco la colección, no sé si la inauguró o no, Sí, bueno.
No, yo creo que inauguró la parte de guiones clásicos. Recuperados. Sí, la idea original de 70 teclas era editar un par de guiones al año, uno de un guión de un largo y otro guión de serie, bueno, de televisión, de miniserie o de serie. Y yo creo que eso fue en los primeros años y, y hasta hace poco, no sé si fue en el 15 o en el 16, no Sí, me acuerdo hace cuándo. poco no, o No, hace sea, poco dos no. años Sí, después de antes de la empezar. pandemia, pero bueno, sí, hace ya unos años. Se decidió abrir una nueva vía y meter guiones clásicos. Ahora ya, el primero fue Los Peces Rojos, luego no sé si está Patrimonio Nacional o La Escopeta Nacional. Patrimonio Nacional Patrimonio y Nacional. creo que queremos publicar otro de Sí. Gonzalo Suárez y yo estoy empeñada en otro de Borau. Ah, Hay que matar a B, me encantaría, sí. pero es muy complicado, pero se conseguirá. Y bueno, entonces el primero sí que fue Los Peces Rojos, por votación fue de los primeros y además, bueno, yo ahí, bueno, Alejandro lo sabe, yo tengo una especial fijación con esta película. Es una película que tal vez no sea todo lo conocida que debería, ni en el cine español, ni yo creo que ni en Asturias. Es una película, yo la primera vez que la vi, pues hace casi 30 años, la vi porque estaba preparando un guión de cine negro y un amigo que es cinéfilo me dijo, vente a mi casa y te voy a enseñar, tienes ahí en VHS, claro, unas cuantas películas para que veas. Y de repente, bueno, pues me enseñó películas de Robert Schomack, de Fritz Lang. Yo, sí, esta la conozco, la conozco, la conozco. Y de repente dije, no, esta, Peces Rojos, esta a mí no me suena. Y me dice, hombre, pues está rodada en Gijón. Y digo, no, pues está rodada en Gijón malo, porque no estamos... Y de repente la ves y es una película de 1955 que podría haberse rodado en Estados Unidos perfectamente, que es cine negro, que tiene una estructura muy original para la época y que encima, pues eso, está rodada en Gijón y que el guionista al que luego conocí, del que fui amigo, pues era un señor de Gijón que murió hace unos años. Y para mí tiene una gran importancia. Además, en Los Peces Rojos, lo que decía con la trinchera infinita, de repente, no, sí, pues podéis ver hojas del guión original con las acotaciones y eh, con las marcas originales, con los diálogos, algunos están, otros han quitado, y eso también me parece importante. Y yo creo que recuperar Los Peces Rojos como película y el guión de Los Peces Rojos es uno de los grandes logros de 70 teclas. Es un guión muy interesante de leer. A mí me tocó hacer la edición, corregirlos, y lo disfruté mientras Sí. leía, ¿no? Espero que no se me haya pasado ninguna errata porque es que estaba más interesada en la historia que en la corrección. Es muy interesante, os lo recomiendo. Sí. Yo quería preguntaros también por la diferencia, si es que hay, entre cómo se escribe para televisión y cómo se escribe para cine. Yo reconozco que nunca he leído un guión de una serie, y no sé si hay realmente, bueno, se puede apreciar como diferencias o realmente se suelen escribir incluso técnicamente igual o suelen ser más detallistas, menos detallistas. Yo creo que las prisas, por un lado, tal vez. Bueno, el nivel de detalle da lo mismo, depende de las series. Si es una serie diaria, hay muchísimo diálogo, ¿no? Y poca descripción de espacios y de acciones, porque acciones hay pocas, porque hay mucho diálogo. Si es una serie de plataforma, es más parecido a un guión de cine, solo que lo que para los guionistas es importante es que cuando acaba el capítulo hay eso que llamamos el cliffhanger, ¿no? El gancho final que te hace ver, al final dices, iba a ver esta serie y llevo 3 horas viendo esta serie que ya me he visto 6 capítulos. Esto es la magia de los guionistas. Y es este gancho final que hace que quieras ver el siguiente, y esto en un largometraje pues no existe. En un largometraje lo que hacemos son puntos de giro, y son menos... O sea, es que en un largometraje ya estás dentro de la historia, no necesitamos engancharte para que sigas, simplemente necesitamos que el personaje siga adelante y te siga generando empatía, ¿no? Pero en una serie sí que hay que generar un gancho para que quieras ver lo siguiente. Entonces, esta es la diferencia más básica. Hay otras cosas, pero no sé qué opinas tú. Bueno, y la figura que la hay en televisión y no la hay en el cine, que es la figura del showrunner. Mm. Ese productor ejecutivo que es un poco el padre de la criatura, el jefe de los guionistas y que tiene el poder de un productor, porque es productor. Eso no está en el cine, claro, pero es una figura que en televisión en Estados Unidos estuvo desde el primer momento y en España ya lleva muchos años ya instaurada también.
y que me parece muy importante. Sí, pero eso no se ve en el guión. No, eso no está en el... Eso es una batalla, o sea, el que Sí, el que tiene la idea y escribe el guión de una serie o el primer guión de una serie, este es el showrunner. Pero en España hay una pelea muy grande porque los productores ejecutivos quieren ser los showrunners y sí. no quieren que se les quite el trabajo de showrunner, digo, de producción ejecutiva. Y tienen que escribir. Claro. Y entonces los guionistas decimos, ya, bueno, pero tú eres el productor, pero es que no has creado la serie. Entonces ellos firman como showrunner como si la hubieran creado. Hay una pelea muy fuerte. Yo, por ejemplo, no quiero ser showrunner porque me parece muy, muy trabajoso, pero luego me enfado cuando veo un capítulo mío y digo, pero se lo han llevado a la porra esto. Dices, si hubiera sido showrunner, otro gallo Es que cantaría. el Pero showrunner sí, tiene que ser guionista, el showrunner sí, tiene que escribir. Si no tiene. escribe y solo da No, y directrices, el showrunner en el es otra fondo está cosa. en rodaje para cuidar lo que Claro, se ha escrito. claro. Porque claro, las series, cada capítulo lo dirige un director. Entonces, pero hay todo un tono que tiene que estar igual y tiene que haber una cabeza que proteja todo ese lenguaje y ese contenido. Y un productor que puede ser muy bueno, no protege el contenido tanto, está más protegiendo la economía. Que no, hoy no nos da tiempo a rodar en un parking, pues la escena del parking se rueda en la cafetería. Entonces, si el showrunner estuviera allí, diría un momento. Vale, no se puede rodar en un parking, pero entonces reescribo en este momento, porque si no se Sí, pierde porque no el es lo tono del mismo, todo, claro. ¿no? Claro. O te cortan secuencias, que dices, o sea, me has cortado una secuencia donde había un conflicto. Entonces yo creo que ahora no se entiende de lo que se está hablando. Si hubiera estado el showrunner, si tú hubieras sido el showrunner de tu serie, pues protegerías la serie. O sea, mea culpa por no querer estar yo protegiendo mis trabajos, pero me da mucha fatiga. Sí, showrunner. Yo contrataría a alguien, algún guionista amigo que fuera showrunner de lo mío. Pero bueno, entiendo que mis colegas quieran ser showrunner, tienen que serlo, sí. Quería sacar a colación disculpadme por la voz, unas palabras de Paul Schrader, el guionista de, como sabéis, de Taxi Driver y de otras películas de Scorsese, también director, que pasó, por cierto, también por este festival, Sí. que decía que si tardaban mucho tiempo en escribir un guión, era que la idea no era buena. O sea, como según él, los guiones tienen que escribirse como de tirón y como en poco tiempo. Y cuando él tenía una idea y me estaba tardando ya como a lo mejor un mes, decía que como a veces la desechaba. O sea, como no sé si estáis de acuerdo con él, con esto, con estas palabras, es decir, am, ¿creéis que se puede conseguir un buen guión trabajando durante un año o es mejor, como él decía, que creo que Taxi Driver decía que lo había escrito en 12 días o algo así, como vomitado, literalmente decía? am, ¿Cómo lo veis? ¿Sois más partidarios de eso, del trabajo, el seguir Bueno, trabajándolo o dejarlo un poco también yo como creo ha que surgido? independientemente de cuánto te lleve, es importante dejarlo una vez que está hecho o que está hecha una versión, dejarla en barbecho. Dejarlo y cogerlo, Alejarte, ¿no? sí, alejarte un poquito. Pero bueno, yo creo que eso es cada uno, no sé, Alicia. Si es que eso depende de cada Claro, persona. Yo soy un poco como Paul Schrader porque soy hiperactiva, entonces si me ocurre algo y ¡fua! Tengo que hacerlo inmediatamente. Este verano he escrito un guión que yo misma compré la opción de la novela y dije, no, no quiero producción, no quiero nada, quiero estar el tiempo que yo necesite. Pues al final he estado 3 meses y bueno, y estoy agotada. Pero luego también hay guionistas que son de largo recorrido, o sea, que escriben el guión, que no encuentran producción, porque muchas veces te adelantas a la época, al tiempo, ¿no? Y entonces no encuentran producción, y cuando la encuentran son 2 años después, entonces vuelven a reescribir y salen guiones maravillosos, ¿no? A mí no me parece que sea ni bueno ni malo escribir un guión en 3 meses, es acelerado solo, pero yo siempre digo que un guión suele tardarse un año en escribirse, porque una cosa es que lo vomitas, pero luego ya, o sea, yo estoy segura con este guión que os digo, cuando la directora entre, seguro tengo que hacer otra versión. O sea, yo lo he escrito en 3 meses. ¿Cuánto tiempo va a durar ese guión en estar definitivamente, su versión definitiva para rodar? Probablemente un año. Es que depende, claro, Paul Schrader, él debe ser hiperactivo y está en una dinámica muy de Hollywood, ¿no? Donde la Pues yo industria creo que en funciona aquella muy época deprisa. dormía bastante poco. sí. También puede Bueno, ser. él lo cuenta, ¿no? Pues también pues adicciones y demás, bueno, lo ha contado él, o sea, tampoco hace falta. Sí, sí, Sí. sí. Y te quería preguntaros también un poco por el llamado síndrome de la página en blanco, que yo no sé si lo habéis sufrido alguna vez, si creéis en él o no.
Yo, yo es que me lo tomo bastante como un trabajo, o sea, te tienes que sentar y estar el tiempo que tengas que estar y eso de la inspiración que te viene trabajando. Eh, yo en principio no. Otra cosa es que lo que escribas no te guste, que eso pasa. Pero, pero procuro escribir porque escribiendo es donde puedes reescribir. Si no tienes nada, claro, ahí el diamante no se pule. Entonces, por lo menos tienes que tener algo escrito a la hora de ponerte. Pero bueno, también. A mí me parece una tontería. Yo creo que el síndrome de la página en blanco es para gente que no escribe. Cuando escribes, el problema es que tienes que cortarte las alas un poco, porque te pones a escribir, te pones a escribir y dices, espera, que no quería escribir de esto. Y no existe el síndrome de la página en blanco. Yo a los alumnos siempre les digo, cuando tengas miedo de escribir, simplemente suéltate, empieza a escribir de lo que se te ocurra y ya saldrá. Sí. Mientras escribes, te sale. O sea, te pones a caminar y en el camino encuentras, ¿no? Pero esto de mirar la pantalla en blanco, a mí es que no me ha pasado nunca, pero a la cantidad de compañeros que tengo, en general, tampoco. La otra, hay que cortar, o sea, es decir, un momento es cabra loca de ideas que si nos vienen delante de los ojos es como las tienes que limitar. Yo creo que no es verdad. Claro, eso es lo difícil. Eso, en el documental lo dice Carlos, que cuando te pones a escribir hay como muchas puertas y lo difícil es saber por cuál tienes que entrar, pero Luego también cuando eres guionista esto es como el fitness, ¿no? Que te pones y ya enseguida te inventas historias. No, y no puedes parar, no puedes parar. A mí se ríen mis amigas de mí y me dicen que soy como Siri, porque siempre respondo a todo, aunque no lo sepa. Digo, yo me lo invento. De por qué los árboles la copa la tienen amarilla. Y digo, pues está, porque el rayo, el sol, yo respondo a todo. Luego me dicen, pero es que te inventas unas historias. Digo, ya, esto es de formación profesional. Me invento todo, da igual. Entonces no creo en el síndrome de la página en blanco, sí creo en el síndrome del impostor, que esto es tremendo y le ocurre a muchísimos guionistas. Supongo que le ocurre a más profesiones. No sé si a los directores de festivales les ocurre. No lo sé. Justo unos días antes de que empiece el festival, tú te preguntas, ¿qué hago aquí? Pero si yo no estoy preparado para esto, Bueno, siempre hay algún momento, ¿no? En el que te da como un vértigo. pues bienvenido, tienes Sí, el síndrome del impostor. sí, sí, sí. Esos momentos de preparación, pues justo cuando va a llegar el momento, ¿no? Es como, bueno, ahora tengo que intentar que todo esté a la altura de mi propia expectativa, que las charlas sean interesantes. Y sí, sí, sí. Em, Quería preguntaros también, supongo que llevaréis encima siempre un cuadernito para apuntar las ideas y demás. Lo digo porque siempre recuerdo a David Lynch que comentaba que perdió una vez una idea, la perdió y que sufrió muchísimo porque no recuerda la idea. Dice, por no tener un cuaderno donde apuntarla, perdió una idea buenísima y nunca le volvió más, ¿no? Que es esa magia que él dice que las ideas no sabe de dónde vienen, es como una magia, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? ¿No? Es magic, siempre lo dice, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez y bueno, supongo que sí que soléis tener donde apuntarlas, ¿no? bueno, el móvil, ahora con el móvil Sí, es más es fácil. más fácil. Yo sigo llevando cuadernos, pero ahora, por ejemplo, no y el móvil. Pero decía Rafael Azcona que si una idea se te olvida es que no era suficientemente buena. Y yo que tampoco para mí Azcona es un santo de mi devoción, o sea, me gusta mucho y hay otras cosas que no. Esta me parece que ahí tienes razón. Cuando se te olvida una idea es que no era tan Quizá no era importante. tan buena, ¿no? Sí. Ujú. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Habéis leído algún guión alguna vez? ¿Sí? ¿Qué guión leíste? Sí. Ah, claro. ¿Y a ti te parece que el guión es literatura o no? Claro, ahora como has oído decir que te arranco la cabeza si dices que no, pues vas a decir que sí. Sí, ya que me bajar la didascalia me dijeran que tenía que ser menos literaria. Yo me pasaba de escribir didascalias largas, escribiendo todo y me decían que era demasiado y que nadie iba a querer leerlo. Claro, es que es una literatura muy concisa y es muy difícil conseguir una literatura muy concisa. Yo en general digo que hay que describir con un adjetivo al personaje y en una sola línea toda la localización. Y entonces, claro, eso es difícil. Cuando eres anglosajón, la lengua inglesa es tan concisa que es muy fácil.
La lengua española es que es tan profusa, entonces tenemos que hacer este ejercicio de concisión, ¿no? Pero se aprende, es otro fitness, se aprende y ya está. Yo quería, bueno, que comentéis un poco cómo se pueden adquirir, por un lado, los libros eh, y luego también próximas incorporaciones que tengáis Bueno, para el catálogo. adquirirlos es fácil. Primero en la web de 70 teclas, sobre todo en la de 8 y medio, y yo creo que en librerías, en la FNAC, en Casa del Libro es bastante sencillo. Yo creo que llevamos como 17 títulos, si no me equivoco. No los llevo, no los Sí, yo cuento, creo que pero deben sí. ser 15, 17. Y el último, que es Maisabel, yo creo que o se ha estrenado, se ha presentado ya No, o todavía está no, todavía, está a no está a punto ya. punto. Yo creo que la semana que viene o la siguiente. Sí, bueno, y hay que decir que DAMA, la entidad de gestión de guionistas que es paralela a la SGAE, está apoyando el Habría que. proyecto. Ah, vale, sí, no lo había visto. Apoya el proyecto y ya Sí, se ocupa de la gestión, porque al principio éramos Carlos López y yo, o sea que no dábamos abasto a léete el libro, corrígelo, léete el original, corrígelo, que no haya ninguna errata, sí. busca el día de presentación. Esto es agotador. Si yo quería ser guionista, ¿qué estamos haciendo aquí? Y ahora se ocupa Dama de toda esta gestión, así que muchísimas gracias a Dama. Si falta dinero lo pone, pero en general los guionistas solemos llegar con los dineros. ¿Y alguna incorporación, sobre todo de guiones recuperados, que tengáis o que os gustaría poder recuperar? Bueno, va a haber uno de Bardem, ¿no? No sé si todavía se puede decir o no. ¿Hija mayor? No, el de. No me acuerdo cómo se llama. No, 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 más antiguo. Ah, O sea, perdón, más nuevo. Más ah, nuevo, más. pues no sé, no sé. No sé, yo sé el de Borao, que a mí me gustaría conseguirlo, pero esto es una fijación mía. Si no me vuelvo a poner en ello, no se va a hacer. Creo, ¿tenías una pregunta? Sí. Es lo que os que hayáis querido publicar y por la razón que sea no hayáis podido, o Sí, tendréis este, el de otros. Borao. Pero no por nada, es que es complejo porque no me acuerdo cuál era, había un problema burocrático solventable, pero los derechos los tiene la Real Academia Española porque él cedió todo. Y algo pasó, no me acuerdo, había una cosa que es una tontuna, pero había que hacerlo y no se hizo. Y en ese momento también había otro grupo de guionistas de 70 teclas que estaban trabajando con Gonzalo Suárez para publicar uno de los guiones de Gonzalo. Y pues, entonces no me acuerdo qué pasó, pero a mí yo quiero que se publique Hay que matar a B. Me gusta mucho. Y ese guión, el original, está en la Real Academia de la Lengua, no de cine. Real Academia de la Lengua. Me encantaría. Es que creo que Borau lo estudiamos poco. Fue mi profesor de guión. Y Borau, Hay que matar a B se rodó en Estados Unidos. Es una gran película. Se conoce muy poco en España. Y es una película muy contemporánea. O sea, si la vierais ahora, no sé si hay alguna plataforma donde se pueda ver, es que es muy contemporánea. Parece dirigida por un cineasta del Festival de Gijón, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si queréis añadir vosotros algo más. Que entren en la web de 8 y medio y que compren los guiones, que seguro que lo van a disfrutar. Pues muchísimas gracias. Os pido un aplauso para Alfonso Suárez y Alicia Luna. Gracias.